la colaboración de... Diana, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias al auditorio por escucharnos. Y bueno, el día de hoy quiero tomar un hecho particular que se está suscitando en los últimos días en el proceso electoral federal, ponerlo sobre la mesa y a partir de ahí compartir un debate que creo se está abriendo y me parece, no tengo la certeza, se puede agudizar, no sé si en este proceso, pero creo que va a ser un tema que se va a discutir de forma importante en el futuro cercano en términos de comunicación política en momentos electorales y tiene que ver con el spot de Mexicanos Primero. ¿El contexto cuál es? La Asociación Mexicanos Primero, que es una asociación con una agenda claramente enfocada al tema educativo. Es una asociación que incluso fue partícipe de forma activa en la construcción de las agendas sobre la reforma educativa. Fue una de las asociaciones que de forma pública y muy transparente tomó postura sobre la reforma educativa. Incluso fueron consultados sus expertos y fueron tomados en cuenta sus puntos para finalmente la promulgación de la reforma educativa. Tienen algunos pendientes, Mexicanos Primero lo ha dicho, incluso a la reforma le falta, hay que seguir avanzando, pero esa es su agenda. Mexicanos Primero hace unos días decide sumarse a la campaña y suben al aire en televisión y en Cine Minutos, sobre todo son los dos principales medios que contrataron, salas de cine y televisión pública, un spot que probablemente ya muchos de los que nos están escuchando vieron, si no búsquenlo en YouTube, basta con que pongan spot de Mexicanos Primero Niños, porque es un spot que protagonizan niños fingiendo ser cada uno de los candidatos a la presidencia y te dicen yo soy Margarita, yo soy Andrés, yo soy Pepe, y luego lanzan una frase, ¿no? Y se parece, y aparte son unos actorazos, la verdad. Unos más que otros. El de Ricardo Anaya, por ejemplo, me parece genial. Es un niño que se parece un montón y entonces sale, ¿no? Que los maestros no se preparen es insulting and unacceptable. Entonces parodian algunos elementos de los candidatos y dejan un posicionamiento claro sobre lo que Mexicanos Primero ha venido defendiendo en términos de educación. ¿Cuál es la parte a debatir? Que el spot cierra, porque la verdad es que los 5 hacen pues posicionamientos genéricos sobre lo que aspiran a la educación, que los maestros se preparen, que los maestros sean evaluados, que el cambio educativo no se frene. Y al final hay una cierra con una frase que dice, piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa. Y lo firma Mexicanos Primero. Una vez que sale el spot, Morena interpone una queja ante el INE diciendo que es un spot claramente tendencioso contra Andrés Manuel López Obrador, asumiendo que Andrés Manuel ha tenido una postura clara respecto a revisar y posiblemente echar para atrás algunos elementos de la reforma educativa. El INE revisa la queja, se ponen sobre la mesa varios elementos como parte de la queja, aún me parece unos más importantes que otros. ¿Cuáles me parecen los menos importantes? Por ejemplo, la queja incluye cosas como el tema de si vale o no la pena incluir a niños en un spot, porque al final los niños no son votantes, si se violentan los derechos de los niños al contratarlos y explotarlos para grabar un spot. Bueno, está claro que hay niños actores y es una profesión, se toma el consentimiento a los padres. Pero el principal punto a debatir es el artículo 41 constitucional, donde se expresa claramente que ningún ente ajeno a la autoridad electoral y o los partidos políticos o candidatos independientes están facultados para contratar medios de comunicación y promover el voto e incidir con alguna tendencia específica de ese voto. Eso es lo que dice el artículo 41. Morena en su queja dice, Mexicanos Primero está haciendo eso, está contratando pauta para incidir e influenciar en una posición el voto. ¿Qué pasa? Después de unos días del debate, que el INE resuelve que no, que el spot puede seguir, que no se incurre finalmente en esa práctica violatoria, porque el INE considera, y el INE hay que decirlo, la comisión de quejas la componen 3 consejeros, de esos 3, 2 votaron a favor de que el spot siga, 1 solo votó en contra, y dicen que no cae en la categoría de influir directamente sobre un candidato, sobre un voto en una tendencia específica, sino que se tratan del posicionamiento claro de la agenda de la asociación
y que por lo tanto puede seguir adelante. Hay que decir que parte de la comisión de quejas también la integran los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama, pero no tienen derecho a voto por la composición en este momento de la comisión. Pues la consejera Pamela San Martín y Ciro Murayama dijeron después públicamente, incluso lo publicaron en sus cuentas de Twitter, que no estaban de acuerdo con la resolución, que a ellos sí les parecía que el spot era violatorio del artículo 41 constitucional, porque sí caía en esta premisa de que hay un tercero contratando medios de comunicación para influir en algún sentido en la campaña. Y ahí es donde a mí me parece que se va a abrir el debate. Yo veo el debate con una pregunta muy clara y la pongo sobre la mesa para que nuestros radioescuchas también lo reflexionen y nos comenten su opinión. ¿Puede la sociedad civil, pueden las asociaciones posicionarse públicamente durante las campañas electorales? Esa para mí creo que es una pregunta que viene, ¿no? Y la segunda es, si pueden hacerlo o si pudieran hacerlo o no, además, ¿pueden contratar y hacer inversiones en medios de comunicación para plantear ese posicionamiento? Yo he estado revisando durante estos días las diferentes posturas y encuentro más o menos esto. Quien dice que sí debe regularse la participación de la sociedad civil en los procesos electorales, sobre todo con un argumento de garantizar la no influencia, de garantizar que no va a haber terceros actores invirtiendo dinero para hacer tendencia hacia uno o a favor o en contra de algún candidato en específico. Se dice que ese deber controlar a la sociedad civil en su participación en la elección está orientado también a que sea un proceso limpio de intereses ajenos, que sea un proceso equitativo para que los mensajes que circulen a favor de cada candidato sean los que les corresponden por ley en función del presupuesto que se les ha asignado y que se pueda evitar que haya terceras personas, digamos, metiendo mano y dinero en el proceso electoral. Quienes están en contra de esa postura, que también he leído otras opiniones, quienes dicen es que debería dejarse que la sociedad civil participe y se posicione públicamente. Cuestión de libertad de expresión. Es una cuestión de libertad de expresión. Es una cuestión de dotar al ciudadano de más elementos de análisis, debate y reflexión. He leído muy recurrentemente que se está cayendo en el punto sobre la madurez del electorado. En varias columnas he leído que llegan a ese punto, es decir, ¿tiene el electorado mexicano la madurez necesaria como para poder escuchar posicionamientos claros, abiertos, pagados sobre las asociaciones, sin que eso implique que ya nos tengan que estar cuidando de que no haya un spot porque somos tan inmaduros que no podremos ser capaces de discernir esa información? A mí me parece que en todo esto, además hay un elemento que se está quedando fuera del debate, Juan Marcelo, y no sé si lo compartan, que estamos hablando del control que se puede tener, pues básicamente en medios tradicionales, sobre la compra de medios, cuando en realidad el electorado está todo el día expuesto a una cantidad importantísima de mensajes y hay sí muchos no controlados, no verificados, con inversiones importantísimas a través de los medios digitales. Entonces a mí me parece que sí hay una parte de ese debate que se está quedando desfasada porque creo que seguimos hablando de controlar los medios tradicionales. Creo que también... Pero es que los medios tradicionales le llegan al grueso de la población. Estamos hablando de que probablemente esos 50 millones de los que siempre hablamos están en pobreza, son parte de los grandes consumidores de televisión. Exacto, y además son la masa sobre la que más puede recaer una influencia, ¿no? Claro. Es el blanco perfecto. Exacto. Para las intenciones electorales de todos los partidos. Quien está a favor de que pudieran tomar postura las asociaciones civiles y se plantean algunas acotaciones que me parecen interesantes. Deberían participar las asociaciones y deberíamos garantizar cosas como a mí me parece en el caso particular de Mexicanos Primero han quedado bastante claras. Por ejemplo, yo veo dos riesgos particulares que sí me dan miedo y que creo que si se controlaran, mi postura sería sí valdría la pena escuchar a las asociaciones civiles posicionarse públicamente. Una tiene que ver con la trayectoria de la asociación, porque también recordemos, no sé si ustedes se acuerdan, 2006, de repente unos spots con unas campañas negras enormes firmados por un grupo de vecinos de la esquina cualquiera.
y son asociaciones que tenían 3 días de haberse constituido legalmente, nadie sabía quién estaba detrás de ellas. Entonces creo que ese es el primer tema que si lo garantizamos, a mí me parece que le veo menos riesgo. O sea, asegurarnos de quién es la asociación que está detrás de esto, a lo mejor garantizar un mínimo de años de trayectoria pública, registrarse ante el INE como una asociación que va a tener posicionamiento dentro del proceso. Y el otro punto que me parece fundamental a cuidar es el tema del financiamiento, o sea, de dónde se financia esa asociación. Las asociaciones, sobre todo las de mayor visibilidad, tienen un montón de candados. Escuchaba ayer al presidente Mexicanos Primero decir, bueno, nosotros por lo menos en 2017 recibimos 6 auditorías del SAT, entre el SAT y el IMSS. Es decir, cuidados estamos. El gobierno sabe de dónde viene nuestro dinero y la campaña, que además, por cierto, no lo había visto, hasta ayer encontré el dato, la campaña esta de los niños costó 10 millones de pesos, entre producción, contratación de agencia, los propios actores y ya la compra de los espacios publicitarios. Entonces, a mí me parece que por lo menos hay dos barreras que habría que liberar, ¿no? Garantizar quién es la asociación y garantizar de dónde sale el dinero de esa asociación. Y no sé, si ustedes me preguntan, ¿yo de cuál lado estoy? Yo creo que no falta mucho para que ya el electorado exija que las asociaciones se posicionen y se sumen al debate. Porque yo pienso lo siguiente, Juan Marcela, ¿qué pasa si tú eres una asociación? Se me ocurren varios ejemplos, ¿no? Digamos, con una agenda feminista, por ejemplo. Con una agenda feminista que tiene años trabajando a favor de la legalización del aborto. Y desplegando recursos, desplegando investigación, desplegando un montón de esfuerzos durante años. O por poner otro ejemplo, a lo mejor para no entrar en uno tan polémico, eres una asociación que ha venido trabajando en aras del combate a la corrupción y tienes un equipo de investigación, como hay muchas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Mexicanos contra la Corrupción. Y entonces, en esa agenda que tú traes, resulta que llega el proceso electoral y a ti como asociación te parece que hay un candidato o candidata que específicamente está a favor de tu agenda. Como ocurre en otros países, a mí no me parece descabellado decir, ¿saben qué, señores? Nosotros que tenemos años trabajando sobre esta agenda, este es el candidato que parece que mejor la respalda. Claro. Y me parece como parte natural del proceso de comunicación política, ¿no? Pues sobre eso creo que va a venir un debate interesante y también responderemos si los ciudadanos estamos preparados para recibir o no esa clase de debates. Tenemos mucho que aprender todavía y mucho que reflexionar sobre todo esto que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Marcela. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, conversamos en Twitter, mi cuenta es @Diana Torres, Diana es con Y, 2